Hoy llegamos a tener 200 vulneraciones bancarias en una semana. Quizás a usted o a algún conocido le llegó algún mensaje por WhatsApp en el que se hacían pasar por otra persona, le pedían plata, le pedían cambiar dólares, o quizás recibió un mail, supuestamente de su banco, en el que le mandaban un enlace que después le pedían cambiar la contraseña. Bueno, esas son estafas y en nuestro país en el último tiempo, desde la pandemia, aumentaron considerablemente. Es por eso que en el Parlamento hay un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, también sancionar este tipo de delitos. Pero no solo delitos económicos, también delitos sexuales. Por ejemplo, la porno, venganza o el acoso sexual. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el Lado B. ¡Felicitaciones, estimado usuario! Usted es el visitante 1.000.000 y se ha ganado un premio en efectivo. Para acceder a su premio de 50.000 pesos, solo necesitamos que siga estos simples pasos. Introduzca su usuario, su clave de home banking y su token de seguridad. Jimena 91. Con J mayúscula. Tiene que ser ya, porque es mi nieto el que entiende estas cosas. Yo en realidad no... Es por tiempo limitado. La operación ha sido exitosa. En breve recibirá un mail de confirmación. Esto me huele raro a mí. No abandone este link, por favor. No. Y recuerden que no es necesario que se comunique con nadie de su banco. Atentamente, Departamento de Atención al Cliente. Y estos temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, con Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, impulsor de este proyecto de ley que recién les mencionaba. Diputado Cal, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputado por Maldonado, ¿no? Sí, por Maldonado. Exactamente. Primera legislatura, madre frente amplista, padre del Partido Nacional. ¿Cómo llega a ser? Y abuela colorada. ¿Y abuela del Partido Colorado? Sí. ¿Y cómo llega a ser diputado de Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo no existía en ese momento. Pero, ¿cómo llego? Bueno, yo nunca había tenido vinculación con ningún partido político. La primera vez que piso un club político es en el 2019, realmente pocos meses antes de una elección nacional que si me hubieran dicho en fin de año que el año siguiente iba a salir electo diputado, les hubiera dicho que es seguro que no. Y bueno, le venía haciendo seguimiento, como muchos, a la figura de Guido Manini Ríos, cuando todavía él ya no estaba dentro de la arena política, cuando de Cabildo Abierto poco se escuchaba. Tenía algún amigo que había estado juntando firmas para la creación del partido, de hecho creo que colaboré con la firma y conseguí alguna más también, pero bueno, como muchos uruguayos terminaron encantados por la figura del entonces general Guido Manini Ríos, cuando decide acercarse a la actividad política, con mi voto pensaba acompañarlo, pero poco más que eso. Algunos amigos deciden formar una agrupación política por este partido y bueno, empiezo colaborando un poco en las internas y eso, pero con ningún tipo de aspiración política. De hecho, en las elecciones internas del partido mi nombre no figuró en ninguna lista y una vez pasada la instancia de las internas, 4 agrupaciones me proponen como candidato a diputado por el departamento de Maldonado. Termino accediendo y bueno, se dio este resultado que fue bastante sorpresivo para nosotros, donde en Maldonado incluso tuvimos una mejor votación que partidos históricos como el Partido Colorado. O sea que del avión y el helicóptero al Parlamento, porque sos piloto. Del avión, el helicóptero y el torno. Sos tornero. Soy tornero, que es era mi principal actividad hasta ese entonces y bueno, voy al Parlamento. Bueno, y de todo eso a presentar este proyecto de ley, ¿no? Que busca, entre otras cosas, sancionar, regular el tema de los ciberdelitos. Un proyecto que, si se quiere, tiene dos partes, ¿no? Por un lado, se detallan 9 ciberdelitos y por otro, que también vamos a profundizar ahora, una pata, si se quiere, más educativa, de poder hablar e informar sobre esto. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, de la misma forma que han salido otros proyectos que nosotros poco conocimiento teníamos del tema, han salido de las necesidades de la gente. Hace un año, cuando presentamos el proyecto, de pronto no había el conocimiento o el tema del ciberdelito no hacía tanto ruido como hoy. Hoy, como tú muy bien decías, todos debemos conocer a alguien que le pasó o que al menos le llegó un mail tratando de vulnerar la cuenta bancaria de esa persona. Pero hace un año todavía estaba un poco como en penumbras el tema. Empezamos a recibir reclamos de personas, me robaron la cuenta bancaria, accedí a intercambiar fotos íntimas con alguien porque yo entendí que tenía una relación a distancia, la cual en muchos casos que hemos recibido, la verdad que en este año, desde que presentamos ese proyecto, hemos tenido casos insólitos que la gente va a hablar con nosotros porque sabe que estamos trabajando en esto. Y bueno, nos decían, tuve un intercambio de fotos íntimas porque tenía lo que yo entendía que era una relación a distancia y después inmediatamente se cortó ese vínculo y empezó una extorsión que muchas veces ha terminado los peores desenlaces que se puedan imaginar. Personas que se acercaban también a menores de edad utilizando identidades falsas. Empezamos a tirar un poco de la piola y lo que primero surgió fue que teníamos una faltante de tipificación penal muy grande en nuestro código. Afortunadamente dentro del equipo tenía una experta en el tema, que es la doctora Graciana Abelenda, que ha cooperado desde el inicio en este proyecto, y ella estaba justamente terminando un máster de ciberdelincuencia en España. Le digo, ¿me podés constatar que efectivamente es así como nos dicen las autoridades, que hay una faltante en nuestro Código Penal? Me dice, sí, claro. Dice, y muy grande. Entonces empezamos trabajando primero esa pata de la tipificación penal que le faltaba a nuestro país. Claramente el proceso penal no se puede estirar, uno no puede poner otros delitos porque haya uno tipificado, porque exista uno que sea parecido. La estafa es estafa y no es estafa informática. Entonces empezamos trabajando esa parte, contratamos 8, 9, se quitó alguno, se agregó otro, pero no nos quisimos quedar solamente con eso, quisimos ir un poco a la base del problema y empezamos a ver la falta de información que había por parte de las personas que la mayoría estaban siendo vulnerados. Y era propio de la información que brindaban voluntaria o involuntariamente muchas veces a través del engaño. Y veíamos que había un desconocimiento muy grande con lo que eran las modalidades de phishing, vishing, smishing, que son lo que se utilizan hoy, que es cuando nos llega el mail simulando que es nuestro banco, o que se contactan. El vishing es el famoso cuento del tío. Yo digo, estamos también tipificando el cuento del tío. Vishing es por voice, es decir, que se hace a través de una llamada telefónica. Muchas veces esas modalidades un poco más conocidas se utilizan en los adultos mayores, que son muchos quienes siguen operando con telefonía fija. A veces los delincuentes acceden a bases de datos donde llamo a la persona, ya tengo cierto conocimiento de a quién voy a llamar, eso ya genera cierta confianza desde el otro lado. Buenos días, hablo con fulano de tal, su dirección es tal, su cédula de identidad es tal. Sí, hay un conocimiento de la persona, genera una confianza y puede dar datos de una tarjeta de crédito. Estoy llamando de tal empresa, puede pagar este servicio ahora o lo puede pagar en la factura el mes que viene, pero le sale el doble. Lo puede pagar ahora con cualquier tarjeta de crédito. Perfecto, lo pago ahora con cualquier tarjeta de crédito, doy los números de la tarjeta, ya tengo la cédula, doy el número de identificación de la parte de atrás de la tarjeta y ya está la estafa. Entonces dijimos, bueno, ¿qué falta? ¿Información? Sí. Tenemos que hacer una campaña educativa con este tema. Y yo lo he dicho muchas veces, creo que del proyecto va a ser lo que realmente, capaz que no inmediato, pero a largo plazo nos va a terminar blindando como país. El tener a la población informada en las precauciones que tiene que tener. Desde
el primer momento de que un niño accede a un teléfono o a una computadora, enseñarle que no el que está del otro lado necesariamente tiene que ser quien está diciendo ser. Y también enseñarle a los adultos mayores las precauciones que se tiene que tener. El darle ciertos tips a la gente que hoy la mayoría de la gente no lo sabe. No tener la misma contraseña en la cuenta bancaria, en las redes sociales, en el mail. Ya nos vuelve mucho más vulnerables que teniendo cierto tipo de precauciones. Tener la verificación en 2 pasos en WhatsApp. Es algo muy sencillo que todos podemos hacerlo en segundos y que nos deja mucho más blindados y que la mayoría de la gente no lo sabe. Y que va a ser una campaña educativa que va a tener un trabajo interinstitucional muy grande. Precisamente, ¿qué características tiene esa campaña? ¿Desde dónde se empieza, por ejemplo? Bueno, cooperación interinstitucional va a ser indispensable y el otro día hacíamos un evento en el Parlamento y quedaba más que demostrado que en general para blindarnos y para ser un país seguro en temas de ciberdelitos, la cooperación interinstitucional, no solo para este tema educativo, sino que para todo va a ser indispensable. Claro, porque ahí está el punto. Es interesante también mirarlo en los más chicos, ¿no? Porque Exacto. Ahí también, incluso con el plan Ceibal, es una herramienta importante para poder llegarle a los niños. Pero no es solo un tema de niños, es un tema de adultos también, ¿no? Una de las primeras delegaciones que nosotros pedimos que estuviera presente en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología fue Plan Ceibal. Porque entendemos que ellos desde ese primer contacto que tienen muchos niños en el Uruguay con estos primeros medios telemáticos a los que accede, el Plan Ceibal va a cumplir un rol indispensable. De hecho, de la mano con la ciberseguridad también viene generación de fuentes de empleo. De la misma forma que hace algunos años nos parecía capaz que innecesario o que no estaba contemplado dentro de la legislación que cada empresa tuviera un prevencionista. Estoy seguro que en algunos años va a ser indispensable el tener expertos en ciberseguridad relacionados a cada empresa. El otro día, en el conversatorio que hicimos, la persona que fue por AGESIC nos decía que cada empresa que es vulnerada ha tenido pérdidas aproximadas por vulneraciones a sus datos hasta de $40.000. Creo que ninguna empresa se puede dar el lujo de perder semejante monto. Entonces, el tener expertos en el área va a ser indispensable. Hoy ya falta en el Uruguay. Por eso también estuvo INEFOP y por eso también estuvo el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Bancos Privados, Banco Central del Uruguay. Cuando digo que el combate a la ciberdelincuencia es un tema interdisciplinario y que es un tema interinstitucional, también corre lo mismo para el tema de la campaña educativa. Las empresas van a tener la necesidad de formar a su personal de las precauciones que tiene que tener, a los niños desde esas primeras etapas, no solamente en la educación pública, la educación privada va a ser algo que va a tener que estar también cargado no solo como campaña, sino dentro de los planes de estudio. Recién veíamos en el TEC Disparador un spot argentino, ¿no? De unos ladrones que entraban a un banco y en lugar de llevarse el dinero, se llevaban los celulares y las contraseñas de los usuarios, de los clientes, ¿no? ¿Cuál es el delito más común, el ciberdelito más común hoy en Uruguay? Bueno, lo que más abunda hoy es el phishing, pero tal vez es lo que más se denuncia también. Hay delitos que yo los llamo, no sé si es el término técnico, pero creo que en la experiencia que hemos recogido en este año de tantas denuncias, de tantos reclamos de personas, yo les he llamado delitos como de vergüenza, que no deberían serlo, porque todos estamos expuestos. Pero son los que dan un poco más de vergüenza a veces denunciarlo. Y es la pornovenganza, por ejemplo, que hacíamos mención también recién. Son delitos que no se denuncian porque, bueno, prefiero mantenerlo en reserva. Entonces, a ciencia cierta, ¿cuál es el delito que más abunda? Tal vez no lo sepamos. Yo creo que es el phishing, porque es lo que recibimos más frecuentemente. Expliquemos por las dudas qué es el phishing, porque quizás mucha gente no lo sabe. El phishing, ¿no?, es la modalidad de pescar. Phishing es por pescar, se utiliza ese término, que es el enviar cantidad de enlaces en los que uno a veces cada tanto cae, donde se simula que es la plataforma de un banco,
pero puede ser otra modalidad, no necesariamente esa, puede ser a través de un código de promoción de un supermercado, del te ganaste un auto, son cosas que hasta hace 5 o 10 años podíamos permitirnos ser menos precavidos con esos temas, pero hoy realmente debemos ser cuidadosos de a quién le entregamos nuestros datos a veces de forma inconsciente. Ahora uno cuando lee este proyecto de ley, que tuvo la firma de todos los partidos políticos, en ese sentido, ¿es un tema que logrará la aceptación de todos, la aprobación de todos en una discusión parlamentaria? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hace un año era un panorama, un año después hemos tenido legisladores que han sido vulnerados, muchos legisladores que han venido a hablar conmigo, le pasó a mi esposa, le pasó a mi tía, le pasó a un vecino, me están llamando, me están enloqueciendo. Sebastián, ¿cómo venimos con el proyecto de la comisión? Mira que el comisario del pueblo me pregunta permanentemente. Hay un conocimiento hoy de lo vulnerables que estamos como país en este tema que creo que ya es de público conocimiento y eso facilita un poco el que se trate con mayor celeridad. Es un dato no menor el que tú dices que realmente es un proyecto en el que yo destaco que han trabajado todos los partidos. Hemos recibido aportes de todos, no solo lo apoyaron con la firma en una primera instancia, sino que también han ido trabajando. Hemos tenido asesores de todos los partidos presentes en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuando vino el Consejo de Europa en temas de ciberseguridad. Y ahora decimos por qué el Consejo de Europa, porque la mayoría de estos delitos son delitos transnacionales. No salen de acá del Uruguay. A veces algunos tienen una pata acá y también lo estamos atendiendo en este proyecto de ley en 2 capítulos más que le agregamos, que son herramientas que le estamos generando a las instituciones de intermediación financiera, bancaria y al Ministerio del Interior. Ya no es cuestión de un hacker solo como a veces veíamos en las películas. Hoy hay organizaciones criminales que están detrás de este tipo de ciberdelitos, ¿no? Se terminó la imagen que teníamos del hacker en un garaje, hacía mención uno de los expertos que estaba el otro día en el conversatorio también. Hay que recordar para realmente entender la magnitud de esto que hoy el ciberdelito en el mundo recauda más que el narcotráfico. Creo que es un dato no menor para que los estados pongan el ojo en lo que están invirtiendo en su ciberseguridad y en su ciberdefensa. En su momento se decía que Uruguay era un país ciberseguro. ¿Se mantiene eso? Bueno, en la región de pronto tal vez no ha sido el más atractivo por un tema de densidad poblacional y demás, pero hoy tenemos números que son preocupantes y tenemos algunas carencias que favorecen a que haya habido un movimiento del cibercrimen hacia Uruguay. Bueno, se blindan otros países de la región, mejor que nosotros, y lo que nos va quedando es Uruguay. Lo planteo en estos términos porque quizás económicamente no puede resultar o no resulta atractivo Uruguay, pero para estas organizaciones muchas veces poder vulnerar un Estado seguro significa, bueno, crecer en estatus, ¿no? Decir, Claro. Bueno, tengo credenciales que logré Exactamente eso hackear. se hacía mención también el otro día en este conversatorio, donde se decía, bueno, ya estas organizaciones criminales no solamente buscan un fin económico, buscan también algún tipo de reconocimiento entre sus pares. Entonces, vulnerar a países que tienen extremadas las medidas de seguridad en esta área es como un logro para ellos. Pero además hemos tenido episodios que son muy importantes y que el Uruguay no debe dejar pasar, como ha sido vulneraciones a algunos de nuestros principales activos críticos, como ha sido la refinería de La Teja. Nosotros hace muy poco tiempo tuvimos un ataque a través de medios telemáticos que podía poner en riesgo el suministro de combustible de un país. Entonces, podríamos pensar en terrorismo digital en el Uruguay hace algunos años, y no, la palabra terrorismo acá no somos un país para nada atractivo, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo lo consideramos o qué nombre le damos si alguna organización criminal deja sin combustible a todo el país por 2, 3, 4 días?
Volviendo al proyecto, ¿sos optimista que se pueda llegar a aprobar? ¿Que haya acuerdo? Sí, yo creo que sí, que todos han entendido lo necesario que es, han entendido lo ligado que está este proyecto a que Uruguay se pliegue a acuerdos de cooperación internacional en los que no estamos y que también nos hace vulnerables, como el Convenio de Cooperación Internacional de Budapest, donde hay más de 60 países adheridos, de hecho nuestros vecinos, y también va un poco en la línea de lo que decía de los demás se blindan, entonces el cibercrimen se desplaza hacia acá. Uno de los últimos en adherir era nada más y nada menos que Brasil, pero ya está Argentina, ya está Paraguay, muchos países de Latinoamérica ya están adheridos, la mayoría están adheridos a Budapest, y la cooperación internacional es indispensable para esto. Hay que cumplir algunas condiciones de las cuales Uruguay no cumple hasta ahora, hasta que no se apruebe un proyecto como este. Hay 3 cosas básicamente para adherir a Budapest. La primera es la parte de la tipificación penal, que ya estaría cubierto con este proyecto. La segunda pata no menos importante, que yo espero que se esté trabajando también desde el Poder Ejecutivo para poder generar todas las condiciones, es la parte procesal, y la tercera es la cooperación internacional. Por supuesto que no va a alcanzar con este proyecto solamente, va a haber que tener una inversión muy importante en este tema, va a haber que capacitar no solamente a la policía, ya nuestras fuerzas de seguridad pública convencionales no son las únicas responsables de todo lo que pasa en materia de ciberseguridad. Nosotros ya estamos trabajando en otro proyecto de ley que también está muy vinculado a este tema, que va de la mano con empresas que manejen determinada cantidad de bases de datos. Y ahí entramos en las empresas públicas también. Y ahí entramos en las empresas públicas y privadas también. Tenemos que tener exigencias mínimas, parámetros de seguridad mínimos de las empresas que manejen bases de datos. Sí, de saber si nuestros datos y mis datos están seguros. Nosotros tenemos una ley de protección de datos, ha puesto la memoria, creo que es la 18331, que creo que debe ser un poco más exigente con los mecanismos de seguridad que utilizan las empresas que guardan los datos de todos los uruguayos. Recién hablábamos de los vacíos que tiene nuestro Código Penal en este tema. ¿Qué sanciones establece este proyecto? Porque también otro tema interesante es, lo mencionabas recién, hay organizaciones que no operan acá en el Uruguay, ¿no? Que trabajan en el exterior, hay organizaciones que tienen redes en todo el continente y en el mundo. ¿Qué sanciones se puede establecer para este tipo de delitos? Son distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos de los que mencionábamos. Son con penitenciaría, están todos tipificados de características muy similares a otros delitos que se asemejan sin ser a través de medios telemáticos de lo que ya está en nuestro Código Penal. Hay algún incremento específico o algún agravante cuando sea hacia el Estado, justamente tratando de blindarnos en eso que decía recién, que es la preservación de los datos y demás. No recuerdo realmente específico la pena que se le está dando a cada uno de los delitos, pero está muy basado en todas las recomendaciones de Budapest, ¿verdad? Porque justamente es cooperación internacional, tiene que haber una cierta similitud, puede haber alguna diferencia, pero no muy grande con respecto a las recomendaciones que nos hace Budapest. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿eh? Con gusto. En un minutito seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. TV Ciudad conversando con el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, al propósito de este proyecto de ley que busca sancionar y regular los ciberdelitos. Mencionábamos y hablamos en el primer bloque sobre las denuncias, ¿no? De las personas que quizás a veces tienen vergüenza para denunciar, otras que dudan de los mecanismos de denuncia, de ir a delitos informáticos porque consideran que quizás no pueden recuperar lo perdido. ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Bueno, sin duda que puede haber un actor no menos importante, que es la desmotivación a denunciar al no existir penas, ¿verdad? No hemos podido acceder realmente a un número específico de denuncias. No sabemos a ciencia cierta cuántos son los ciberdelitos que hoy tiene el Uruguay. Números muy dispares los que nos daba la Asociación de Bancos Privados y
el Banco Central del Uruguay, porque el Banco Central del Uruguay lleva un registro de lo que se denuncia. Cuando había un porcentaje de incremento de poco más del 20% que nos decía el Banco Central en un momento, a nosotros nos constataba que habían habido en esa semana más de 200 vulneraciones a cuentas bancarias, y era un dato que nos pasaba la Asociación de Bancos Privados, no era un dato que no tuviera ningún tipo de respaldo. El otro día GESIC también nos daba números de que habíamos tenido 4.000 vulneraciones, no recuerdo si lo decía específicamente hacia empresas o en general. Son números que realmente para el Uruguay rompen los ojos y que bueno, que ha sido un poco todo eso lo que ha motivado este proyecto. Bien, que tiene además que contempla un registro de ciberdelincuentes también. Sí, hay dos aspectos que tiene el proyecto que yo creo que van a ser los de acción más inmediata y que vamos a ver una vez aprobado y reglamentado este proyecto, una acción inmediata realmente en los números de ciberdelitos. El primero es un registro nacional de ciberdelincuentes. ¿Por qué es la necesidad de este? Muchos de los ciberdelitos que se cometen son necesarios una pata local. Todos hemos visto en un grupo de alguna red social, gane tanta plata desde su casa y dice, bueno, ¿cómo gano 10.000 pesos desde mi casa todos los días sin hacer nada? Bueno, no es que no tenga que hacer nada, tiene que poner su cuenta bancaria al cual le va a estar llegando y va a tener que encargarse de remitir los dineros que ingresen quedándose con un porcentaje. Entonces, el generar un registro para que los bancos sepan, bueno, le cerramos la cuenta en este banco porque constatamos que estaba haciendo esta maniobra y que no vaya y la abra en otro. Hoy tenemos un espectro muy amplio de los bancos que hay en plaza como para poder hacer ese tipo de maniobras. Entonces, el tener ese registro va a ser indispensable. Y lo segundo que va a generar una acción inmediata es una potestad que le estamos dando en un cuarto capítulo a las instituciones de intermediación financiera bancaria de poder frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central, con un informe, por supuesto. Es decir, yo veo una transacción de doña María, don José, de madrugada a un país que le resulta extraño al banco, bueno, que yo pueda frenar esa transacción. Yo entiendo que si los bancos generan los mecanismos y se responsabilizan un poco más también por el dinero que las personas hacen confianza en ellos en guardarlo, también están teniendo un perjuicio en la imagen de lo que es la propia institución bancaria, ¿verdad? Es difícil que a un banco le guste que estén pasando esas cosas o que no le afecte que estén pasando esas cosas. Bueno, si me va a pasar estando en el banco, guardo la plata abajo del colchón. Entonces han tenido un perjuicio también los bancos por ese lado. Así que el generarles esta herramienta creo que va a ser importante y que espero que la sepan usar de la mejor manera. Diputado Cal, gracias por tu tiempo y tu visita aquí al lado de esta noche. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos, en minutos se ve La Letra Chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.